Saludos, estimadas y estimados estudiantes. Bienvenidos a esta clase asincrónica acerca de el razonamiento y particularmente vamos a comenzar a ver lo que es la lógica formal. Y lo primero es ver algunos conceptos básicos, particularmente esa hermosa y terrible palabra que mencioné que es la lógica, que es el estudio de los métodos y principios usados para distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos y de los cuales se realizan inferencias. Y ahí inmediatamente aparece una distinción que puede ser odiosa y también muy polémica, que es que existan razonamientos correctos e incorrectos. Cuando decimos que son incorrectos nos referimos a que no están bien construidos. Y existe un acuerdo al respecto que se puede discutir, pero básicamente existe esa división. Ahora, esto quiere decir que cuando se elabora un razonamiento, se llega a formular una proposición sobre la base de otras proposiciones. Y acá es donde aparece un concepto importantísimo de aquí en adelante que es proposición. Y que lo vamos a ver a continuación. Una proposición es el significado de una oración declarativa. Y ahí nos damos cuenta de que oraciones y proposiciones no son lo mismo. La oración declarativa forma siempre parte del idioma en el cual es enunciada. Y las proposiciones no son propias de ninguno de los idiomas en los cuales pueden ser formuladas. Podemos ver esto con un ejemplo. La oración "los cometas están constituidos por hielo" es una oración que tiene un significado y lo entendemos. Pero podemos decir eso mismo en otro idioma. Comets are formed by ice. Significa en inglés, los cometas están constituidos por hielo. O alguien podría ser más purista y decir, formados por hielo. Pero es lo mismo. E incluso podemos saltar a Francia y decir, los comets sont formés par glace. Y antes de que se rían de mi francés, yo busqué la pronunciación de esta oración en el traductor de Google. Y más o menos creo que se parece a lo que dije yo. El asunto es que estas tres oraciones son distintas, tienen gramáticas distintas, están constituidas por palabras distintas, pero tienen el mismo significado. Es decir, esas tres oraciones son la misma proposición. Y esto nos lleva inmediatamente a otro concepto más, que es el concepto de argumento. Es cualquier conjunto de proposiciones de las cuales se dice que una se sigue de las otras, que pretenden apoyar o fundamentar su verdad. Es decir, un argumento es un grupo de proposiciones en donde hay una en particular, cuya verdad se quiere fundamentar. Y las otras proposiciones cumplen la función justamente de sustentar esa prueba de verdad. Eso es un argumento. Y esto nos lleva a su vez a otro concepto que es el de razonamiento, que es un concepto que nosotros utilizamos mucho en la vida cotidiana. Pero en general no nos detenemos lo suficiente a reflexionar acerca de su significado. ¿Qué es el razonamiento? Lo podemos definir como algo que tiene una estructura, no es una mera colección de proposiciones. Al describir esta estructura se emplean comúnmente los términos premisa y conclusión, es decir, alguien perfectamente puede criticar un razonamiento de ustedes diciendo te equivocas en las premisas o la conclusión está mal generada. ¿Y a qué se refiere con eso? Esas palabras identifican proposiciones. Y de hecho, la conclusión es aquella proposición que se afirma sobre la base de las otras proposiciones del mismo. ¿Qué significa eso? Que la conclusión es una proposición. Es una proposición que puede estar al comienzo, puede estar al medio, puede estar al final. Pero lo importante es que esa proposición se afirma en base a lo que dicen otras proposiciones. Y esas otras proposiciones son las premisas. Es decir, cada una de esas afirmaciones anteriores a la conclusión en un argumento. Y yo sé que dije que la conclusión podía estar en cualquier orden, pero cuando digo anterior me refiero a que por lo menos en un orden lógico son anteriores. La conclusión puede ir al comienzo, pero las premisas son aquellas proposiciones que se dicen luego para lógicamente
concatenarse, es decir, encadenarse y llegar a la conclusión. La conclusión es el remate en el fondo. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar a la conclusión y a las premisas? ¿Qué es lo que hace que una proposición sea conclusión o premisa? Y lo que ustedes tienen que grabarse con fuego en su mente es que tomada aisladamente, ninguna proposición es en sí misma una premisa o una conclusión. ¿Qué significa eso? Que ustedes al ver una proposición por sí misma no pueden afirmar, esa es la conclusión o esa es una premisa. No. Una proposición es una premisa solamente cuando aparece en un razonamiento que la afirma a fin de mostrar que alguna otra proposición se justifica por ella. Es decir, la proposición es una premisa cuando cumple la función de apoyar o sustentar a la conclusión. Es decir, si alguien dice algo para probar otra cosa, lo que está diciendo es una premisa. En cambio, una proposición es la conclusión solamente cuando aparece en un razonamiento que trata de establecerla o demostrarla sobre la base de las otras proposiciones afirmadas. Es decir, si alguien dice algo como remate de un razonamiento, esa es la conclusión. Si alguien dice algo, afirma algo que quiere que los demás asuman y busca demostrar eso a través de otras afirmaciones, entonces eso que dijo es la conclusión. Y como les decía, la conclusión puede estar al comienzo, a la mitad o al final de un argumento. Lógicamente es lo último. En esta cadena lógica es lo último. Pero lingüísticamente puede ir al comienzo. Entonces eso es lo que más enreda la distinción entre premisa y conclusión. Pero no desesperéis porque hay otros aspectos importantes a tener presentes que nos permiten identificar qué es premisa y qué es conclusión. Especialmente en la forma de razonamiento que nosotros vamos a ver a continuación, que son silogismos categóricos, que en el fondo es lo mismo que silogismo. Los silogismos son todos silogismos categóricos. ¿Por qué se le pone ese apellido? Porque es importante hacer referencia a que los silogismos son razonamientos que tienen dos premisas y una conclusión, todas las cuales son proposiciones categóricas. ¿Y a qué nos referimos con categórico? ¿Ya? Que es algo, perdón, es una afirmación acerca de categorías o clases. Es decir, un silogismo categórico es un razonamiento que afirma algo acerca de categorías o clases y que tiene tres proposiciones, dos premisas y una conclusión. Es decir, hay algo que se concluye y hay dos proposiciones que se utilizan para sustentar eso que se concluye. Una premisa es una expresión que afirma o niega algo de algo y que se emplea para concluir. De hecho, cuando digo expresión, incluso lo podemos puntualizar más como una proposición. Es decir, nuevamente, el significado de una oración que afirma o niega algo sobre otra cosa y cumple la función de sustentar la conclusión. Eso es una premisa. Por ejemplo, si yo digo, todos los humanos son mortales, y luego agrego, Pablo es humano, ¿qué podemos concluir? Básicamente, que Pablo es mortal. Algún día morirá con dolor, solo y abandonado, en la pobreza. No, eso no lo podemos concluir. Pero sí que Pablo va a morir. Eso absolutamente sí. Entonces, en esta estructura, todos los humanos son mortales en la premisa 1. Pablo es humano es la premisa 2. Y por eso es que esas proposiciones están ennegrecidas. La última, Pablo es mortal, no nos interesa todavía porque es la conclusión. Es decir, no nos interesa todavía, pero nos interesa ahora. La conclusión es la proposición que se afirma sobre la base de otras proposiciones del mismo. En este caso, todos los humanos son mortales. Pablo es humano, Pablo es mortal,
es un razonamiento en donde lo que está ennegrecido, Pablo es mortal, es la conclusión. Si se dan cuenta, es como les dije al comienzo. Hay dos premisas y una conclusión. Entonces, acá tenemos básicamente la estructura y la nomenclatura de un silogismo categórico. Pero hay más. Existe un término que se llama término mayor. Es el predicado de la conclusión. Como en el análisis morfosintáctico, que había sujeto y predicado, está el predicado, que es lo que se predica acerca del sujeto. Y en el razonamiento, en el silogismo que yo les había mostrado, todos los humanos son mortales, Pablo es humano, Pablo es mortal, esto último es la conclusión. Y en la conclusión, el predicado es mortal. Estamos afirmando, estamos predicando la mortalidad de Pablo. Así que mortal es el término mayor. Pero ustedes inmediatamente van a notar que también está ennegrecido mortales en la premisa 1. ¿Por qué? Porque el término mayor no es solamente lo que está en la conclusión, es el concepto que actúa como predicado de la conclusión. Y es el término mayor donde quiera que lo encontremos. Si identificamos mortal como término mayor, donde nosotros veamos mortal o mortales, lo mortal también es término mayor. Es decir, el término mayor es el predicado de la conclusión, pero también se encuentra en una de las premisas. Y luego tenemos el término menor, que es el sujeto de la conclusión. En el silogismo que ya hemos estado trabajando, el sujeto de la conclusión es Pablo. Pablo es el término menor. Y es término menor tanto en la conclusión como en la segunda premisa. Pablo es el término menor. Y luego tenemos el término medio. Es la unión entre las dos premisas de un silogismo. Es decir, ese concepto que no habíamos mencionado hasta ahora. En este caso, es humanos. Todos los humanos son mortales, Pablo es humano, por lo tanto Pablo es mortal. En la conclusión desapareció lo humano. Es, en el fondo, el puente que une ambas premisas para permitir llegar a la conclusión. Eso es el término medio. Entonces, hasta acá tenemos que existen las premisas, existe la conclusión. Existen el término mayor, el término menor y el término medio. Pero todavía falta algo más. Y es que las premisas tienen nombre. Primero está la premisa mayor, que es aquella premisa que contiene o porta al término mayor. Es decir, en este caso, la oración. Perdón, no la oración. La proposición, todos los humanos son mortales. Esa es la premisa mayor. Y yo creo que muchos de ustedes ya adivinan lo que viene a continuación. Si existe una premisa mayor, existe una premisa menor, que es la que porta al término menor. En este caso, Pablo es humano. Esa es la premisa menor. Y si se dan cuenta, hasta este momento ya hemos visto varios conceptos que se nos pueden comenzar a confundir. Y para evitar la confusión y facilitar la memorización y la comprensión, tenemos este hermoso diagrama que sintetiza todos estos conceptos que hemos ido viendo. Ahí están, en un silogismo categórico, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, simbolizados por estas pequeñas siglas que son el término medio, el sujeto de la conclusión y el predicado de la conclusión. Ahí se nota que el predicado de la conclusión, PR, está en la premisa mayor, que el sujeto de la conclusión, SJ, está en la premisa menor y que el término medio es aquel que no está contenido en la conclusión.